En este video vamos a hablar de las generalidades del tórax en su constitución ósea, muscular y contenido. Para empezar, vamos a hablar de lo que es la constitución ósea. La caja torácica se compone principalmente por un hueso principal impar, que sería el esternón, al cual se van a articular lo que van a corresponder a la composición ósea de las paredes laterales, que serían las costillas, y en su parte más posterior vamos a tener lo que son las vértebras torácicas, que son 12. Hay un total de 37 huesos que constituyen la composición ósea del tórax, el cual sería un esternón, 12 costillas por cada lado, que serían 24 más el esternón 25, y más las 12 vértebras torácicas corresponderían a un total de 37 huesos. Para empezar, de los accidentes óseos que tiene el esternón, podemos decir que este hueso se compone principalmente de tres partes: un manubrio, un cuerpo y una sobresaliente que tiene su parte más inferior, que se llama la apófisis sifoides. Entre lo que es el manubrio y el cuerpo vamos a tener un ángulo, que sería el ángulo esternal. Ahí vamos a tener donde se va a articular el segundo par de costillas al esternón, y en el resto del cuerpo vamos a tener las demás articulaciones con las otras costillas. Las otras estructuras óseas que componen las paredes del tórax corresponderían a las costillas. Hay un total de 12 costillas por cada lado, que va a dar igual a un total de 24 costillas. Corresponderían a 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes. Todas estas costillas, a excepción de las dos últimas, van a terminar articulándose con lo que es el esternón, que es el hueso impar del tórax. En cuanto a los accidentes de las costillas, vamos a tener que se compone principalmente de tres partes. Una primera porción, o la porción más posterior, que sería la cabeza. Lateral a esta cabeza vamos a tener lo que es el cuello de la costilla, y en su parte más larga vamos a tener el cuerpo de la costilla. En la parte de la cabeza vamos a tener dos carillas articulares que se van a terminar articulando con las vértebras torácicas. Esta es una articulación de tipo sinovial plana. Hacia la parte del cuello, en su parte posterior, vamos a encontrar un accidente óseo, que sería el tubérculo costal. Este tubérculo también va a articularse con las vértebras torácicas, pero en su apófisis transversal. Esta articulación se denomina articulación costotransversal, también sinovial plana. Posterior a este tubérculo y al cuello vamos a encontrar lo que es el ángulo posterior de la costilla, el cual me va a delimitar de lo que es el cuerpo de la costilla y el cuello. Vamos a tener también lo que es un borde superior, un borde inferior, una cara lateral y una cara medial. En esta cara medial y hacia el borde inferior vamos a tener un accidente óseo que se va a denominar el surco intercostal. Sin embargo, para el caso de la última costilla, que serían el par 12 o la última costilla flotante, va a denominarse surco subcostal, pues inferior a esta no va a haber otra costilla. Por este surco va a pasar el paquete vasculonervioso intercostal, que correspondería en un orden superior-inferior a la vena, la arteria y el nervio. Acá tenemos el primer par de costillas. Se puede ver que hay una, gran diferencia entre lo que es una costilla que no corresponde al primer par con la que corresponde al primer par. Acá tenemos, como lo dijimos anteriormente, lo que es la cabeza, el cuello, el tubérculo y el cuerpo. En su parte más anterior vamos a tener la cavidad para que se pueda insertar el cartílago, y del cartílago puede insertarse el esternón. Esta articulación entre el cartílago y el esternón va a denominarse una articulación controesternal de tipo sinovial plana. A diferencia de las otras costillas, en el primer par de costillas, o costilla número 1, vamos a encontrar que no hay una cara medial ni una cara lateral como lo hay en las otras costillas, cara medial y cara lateral,
sino que vamos a encontrar unos bordes mediales y bordes laterales. Y sí vamos a tener lo que es una cara superior y una cara inferior. En esta cara superior vamos a encontrar tres accidentes óseos. Vamos a encontrar lo que es un tubérculo escalénico. Este tubérculo escalénico es donde se va a insertar el músculo escaleno anterior, que corresponde a un músculo del cuello. Anterior a este tubérculo vamos a encontrar la escotadura yugular, por donde va a pasar la vena subclavia. Y posterior a este tubérculo vamos a encontrar el accidente que genera el recorrido de la arteria subclavia, puesto que las arterias están mucho más internas y las venas, por lo contrario, son mucho más superficiales. Acá tenemos la última composición ósea de lo que es la caja torácica. Vamos a tener lo que son las vértebras torácicas. Hay un total de 12 vértebras torácicas, y esas cuentan con unos accidentes que le permiten poder articularse con las otras estructuras óseas que componen el tórax. Vamos a tener lo que es un cuerpo de la vértebra. Sobre este cuerpo es que se va a ubicar el cartílago intervertebral que hay entre una costilla o entre una vértebra y otra vértebra. Hacia la parte posterior de estas vértebras vamos a encontrar lo que son las apófisis transversales. Estas apófisis transversales están exclusivamente en las vértebras torácicas y le va a permitir articularse con el tubérculo costal, formando la articulación costotransversal de tipo sinovial plano. Vamos a tener también unas apófisis superiores y apófisis inferiores para que una vértebra pueda articularse con la otra. Acá podemos ver claramente una articulación entre una costilla superior con una vértebra superior con una vértebra inferior. Y vamos a encontrar también unos accidentes que le van a permitir poder articularse con la cabeza de la costilla. Vamos a tener entonces lo que es una carilla superior y una carilla inferior. Acá vamos a tener la carilla superior y una carilla inferior. Cabe aclarar que las costillas no se articulan con una sola vértebra, sino que se articulan entre una vértebra superior y una vértebra inferior. Entonces, como lo dijimos anteriormente, la costilla va a tener dos carillas. En la porción de la cabeza, una carilla superior y una carilla inferior. En la carilla inferior de la vértebra es donde se va a articular la carilla superior de la costilla, y en la carilla superior de la vértebra se va a articular la carilla inferior de la costilla. Es decir, que simulando que es la cabeza de la costilla, va a articularse de esta forma, y el tubérculo que correspondería a este dedo va a articularse de esta forma. Ya la composición ósea. Ahora vamos a referirnos a la composición muscular del tórax. En una primera instancia vamos a tener el músculo más superficial, que sería el pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor, como podemos evidenciar, va a tener una inserción en el esternón. Su otra inserción va a ser en las extremidades superiores. Inferior a este pectoral mayor vamos a tener lo que es una fascia clavículo pectoral, que va a recubrir todo este espacio. Vamos a tener también lo que es una membranas intercostales y el músculo pectoral menor. Este músculo pectoral menor va a insertarse en lo que es la tercera, cuarta y quinta costilla. Eso en cuanto a los músculos más superficiales de la cavidad torácica. Para los músculos internos del tórax vamos a tener el músculo triangular del esternón, el cual va a tener una inserción en lo que es el esternón, y posteriormente va a sacar sus diferentes fascículos hacia lo que es la tercera, cuarta, quinta y sexta costilla. También podemos mencionar que además hay unos músculos intercostales que van a ser básicamente tres: unos músculos intercostales externos, unos músculos intercostales internos o medios, y unos músculos intercostales íntimos. Los músculos intercostales externos van a ser los que van a estar
digamos que más superficiales, y los músculos intercostales íntimos van a ser los que van a estar en una posición más interna a la cavidad torácica. Toda esta cavidad torácica en su parte más interna va a estar recubierta por una fascia endotorácica, el cual va a tener una relación con lo que es la pleura parietal de los pulmones. Y vamos a hablar de los músculos intercostales. Van a haber 3 músculos intercostales, uno externo, medio o interno, y el que está más relacionado con la cavidad torácica va a ser el músculo intercostal íntimo. Cada músculo va a estar inervado por el nervio intercostal correspondiente, y vamos a hablar particularmente de cada músculo. Para empezar, el músculo intercostal externo va a tener sus inserciones en el borde inferior de la costilla superior, y su otra inserción va a ser en el borde superior de la costilla inferior. Las fibras de este músculo van a ir de superior hacia inferior y de posterior hacia anterior, es decir, tienen un sentido de este tipo. Luego correspondería cabe también resaltar que este músculo intercostal externo va desde las apófisis transversas hacia, o tiene su límite en lo que son los cartílagos, para que las costillas puedan articularse con el esternón. Para lo que es el músculo medio o músculo intercostal interno, vamos a tener que las fibras van a tener un sentido contrario al músculo intercostal externo, es decir, van a ir de inferior hacia superior y de anterior hacia posterior. Y este músculo intercostal medio o intercostal interno va a estar desde lo que son la articulación condroesternal hasta la línea media, hasta la línea axial posterior. Por último, vamos a encontrar el músculo intercostal íntimo, el cual va a tener la misma orientación de las fibras del músculo intercostal medio. Sin embargo, la única diferencia es que este músculo intercostal íntimo va a ir desde lo que es desde el ángulo anterior de la costilla hacia el ángulo posterior de la costilla. En cuanto a la irrigación del tórax, cabe resaltar que esta irrigación está principalmente por lo que son las arterias intercostales. Las arterias intercostales, digamos que se van a ubicar en la parte anterior y en la parte anterior, bordeando toda la cavidad torácica. Las arterias intercostales posteriores van a derivar principalmente de lo que es la aorta torácica o aorta descendente. Sin embargo, para lo que son las arterias intercostales anteriores, van a tener 2 orígenes distintos. Las arterias intercostales del espacio intercostal 1 y 2 van a derivar principalmente de lo que es la arteria costal suprema, y las arterias intercostales de los espacios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 van a vienen de lo que es la arteria torácica interna o la arteria mamaria. Recordamos que la arteria mamaria proviene de las arterias subclavias. Y en cuanto al drenaje venoso, vamos a hablar que principalmente este drenaje está dado también por venas intercostales, y en su parte posterior por 2 venas principales, la vena ácigos y la vena hemiácigos. Hay 2 venas hemiácigos, una vena hemiácigos suprema o superior y una vena hemiácigos inferior. Estas venas hemiácigos van a desembocar en lo que es la vena ácigos, que se orientaría hacia la parte derecha de las costillas, de las vértebras, de la columna vertebral, y finalmente va a ser un callado en el bronquio lobular superior del pulmón derecho para finalmente desembocar en la vena cava superior. Ahora vamos a hablar de la glándula mamaria. La glándula mamaria, pues, digamos que tiene un papel importante más que todo en el género femenino. Va a estar principalmente compuesta por tejido adiposo, y en su parte más superficial vamos a encontrar lo que es una areola que va a contener las glándulas de Montgomery, y un pezón, que es por donde se va a secretar el producto de lo que son las glándulas. Las glándulas van a estar inmersas en el tejido adiposo conectados
por unos ductos que serían los conductos galactóforos. También vamos a encontrar en su parte, digamos, donde finalmente van a desembocar unos senos galactóforos y unos ligamentos que se denominan ligamentos de Cooper. Estos ligamentos de Cooper lo que permiten básicamente es que las glándulas puedan sostenerse en las mamas. Y en cuanto al drenaje linfático, vamos a tener unos nódulos paraesternales, unos nódulos linfáticos inframamarios, nódulos linfáticos axiales anteriores, unos nódulos linfáticos axiales posteriores, y en su parte más superior vamos a encontrar unos nódulos linfáticos centrales. Digamos que la orientación de este drenaje linfático va a hacerse desde lateral hacia medial, desde inferior hacia superior y desde anterior hacia posterior. Este drenaje linfático está íntimamente relacionado con lo que es el drenaje venoso, que diferencia si es en el lado derecho o en el lado izquierdo. También vamos a encontrar lo que son unos conductos intermamarios que van a conectar el drenaje linfático de la mama izquierda a la mama derecha. En situaciones de cáncer de mama o situaciones patológicas es importante que decidan una mama estar controlando la otra, porque estos conductos intermamarios pueden transportar la patología de una mama a la otra.